Bai Shapamba, Ei Shapa Pina, Quina, me ayuma, Weruma Peme Pende programa. Ñande programa entero vete va pejano bajera vagina atoralo hermano fuera penaginu Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuá VP, y na llevita sombra de Benjima, pende quiere happen en Dibey, ambos asao ma PM pequeño abrazo, rompe espalda o piririjo pururúa, ya jaregui, y una señal en Viapo. Edición 463 de Atorado hermano fuera Evangelio de nuestro amado Yahushua Hamashiach según Juan capítulo 15 verso 23 Bella Hamalo mitad de donde oteora mi Hafeisha Yañe Punu Yahoña de Envia Pojina a Wiyek entero Betea Bemia Yekubitibe Peaco Ñe Puru Pibe más 595985162 PH en 1 Kinini y Oshinirin Hoshanaran cada rato todos los días allá se ve allá acá la familia yajao en las raíces hebreas en el conocimiento de la exégesis hebrea estudio de la exégesis hebrea Bejaina y algunos ñanemo punun baite a veces diga tuya refuta ñane acaben de ya recola doctrina pero la Biblia venda historia vamos a esta vez más esta veces más siempre mantelendo y a repetir vivir el problema es ver la ya de cobete y chip programado de doctrina por mala interpretación la escritura vende ir y upea boñane acá me ñande ya recola doctrina ya recola versículo pero ya le ponen a analizar por a ver la mi versículo ya topa que ndaja eija la opeña de ñane acá me ya de cuál la información oye boleado piaña de vivo y bueno aún llegue Pastor Sergio aún llegue ya recoina ñande página de YouTube que hija Torah veñan en Pastor Sergio ya ponían de upea curija upea ahí ya upi ya jao ñande te chamburu pope guabe ta anga resa muy sí tele y ya coñan de poe este celular ya cobe ya conti tele aunque opinión de ya sama hanya henduma acá hija torajina yaime YouTube ka hija torane ya muy ana bebé allá onsema yaime Facebook yaime ka hija tora versión video audio sistema radio WhatsApp rupibe sabe y Telegram rupibe ha opar piete redes sociales bisa ambilo ita opar piete hoy o cuando ya comunicación die batamina España veja va evilo ita genduina de ahí por allá a ver tu Argentina este yo ne Argentina hoy ñane a España pero ñane dura mualo ahorita hoy primera vez ñane a coñane está Paraguay ve pa llego allá no japea con tanto hoy un día ventero a ver saludos cordiales rompe espalda y pues en tu que nada agradecer me pembo uno la vende refutación mía ya sí la miamo petopa hay equivocada ya wina pembo uge pende mensaje belleza vaya pepotamos vaya ya no está la programa a ver si es referente al estudio de Juan porque la refutación es todos los días y lo estaba ya pide mi grupo pero anda y ver la ñane tema otro todos tenemos derecho a refutar pero el problema es y que tú ya refutas pero y que tú la ñan de refutación oye equivocada ahí paña niña reconoce eso ya pilla la ya la ñan de refutación ya éramos otra cosa ya muy iba éramos la ña ya puro éramos la información o ya versículo bíblico generalmente la refutada orucan de la versículo bíblico son versículos bíblicos mal interpretados y versículos bíblicos falsos con eso ellos refutan rápidamente pero ellos no tienen la culpa pero el tema es que no algunos y sinceros hay humildes allá y bárbaros y nosotros no sabíamos que vea con versículos adulterados ni ideas hermano como que estaba en la Biblia y desde siglos se usa eso y bueno hoy aprendieron algo pero otro no hay así no peana y podemos anda y puede peaja es pea la verdad se ha sentido ese espíritu una vez esa está las emociones
Va, eso también y traicionero la emoción, no hay que confundir lo que uno siente con la revelación del Espíritu Santo. Porque de la es sentido, se ha sentido y se ha sentido a cierto jaje. Antes esa capa y tema sobre la evidencia, la versículo bíblico, oye, equivocado, no, se ha sentido. El Espíritu Santo sentí cash. El Espíritu Santo, oye, esa capa mandé la verdad, ande a todo rebotar, el Espíritu Santo sentí catan de mentira. Y que tú, la vez, se pues ya retirando, más ya hay que se ve más en enseñanza porque no entiendes ahí. O sea que hay poderoso verlas, yo sentía que las iban de la escritura, o si no que las de evidencia, adecuado, documento, archivo, lo que sea. No, pero andas ahí bíblicos en de. Bueno, te puedes sacar, la bíblica la hoy pona. Apenas sacar la documento histórico, la o confirma que un versículo, oye, inventaja, güey. Esa calle hizo el versículo bíblico original hoy pona. No. Tiene el espíritu, anda y pues bueno. Tú sabes, te digo, ya equivocado, la gente la oye, de confiar en emociones. Hay traicionero. Ay, y tú, oye, una vez. No es fácil este trabajo, che. Bueno, ya felicita, ya de a Pisacuera hoy o asada por la inmersión, en el nombre de Yahshua Hamashiach, ay, ya pues en la forma correcta, en la forma bíblica. No, ya traicionada la ñande. Y bueno, acá el tema no es traicionar bautismo. Acá, a ver, puede traicionar, ese es traicionar a bautismo. Lo que vos estás haciendo es cuando vos no haces lo correcto, de ella puedo verla correcto, demostrado bíblicamente y desde ella puedo ver UPA. ¿A quién le traicionas? No le traicionas a un rito bautismal. Le traiciona al que está enseñando lo correcto de ella, pues jamás lo correcto enseñar el Padre y el Hijo. Ya, yo tengo, o sea que llevé a traicionado al Padre y al Hijo haciendo lo que no enseñó, sabiendo ya, no teniendo más refutación. Ya le peligroso, ya la traidor. Deja ahí ve atacando a Pisa, y encima en contra de sí llegué porque primero o tradicional hay bautismo, porque dejó el bautismo trinitario y se bautizó en el nombre de una secta judía. Bueno, pero sin embargo, UPG, si hacía el bautismo en el nombre de Jesús podría estar mejor. O sea, el nombre de Jesús en español o balea, el nombre del Mesías en hebreo. Upea pendeye bautizando vale porque upea secta judía. Jalandere ye bautizado en el nombre de Jesús en español, eres ye bautizado en lo correcto. Hace la hipoteca para aclararse. Ganan y claro se. O sea, hoy dos mesías, hoy la mesía de la secta judía, hoy la mesía de, bueno, del cristianismo. Y eso es un invento de hombre, porque realmente un solo Mesías de hoy, y que es judío. Y que los judíos, los fariseos, los saduceos, ya puede ser sectarios, o sea, apartados, venían de Jesús, porque es otra cosa, claro. Él enseñaba otra cosa, ¿qué cosa? La Torah pura, la ley pura, las instrucciones puras del Padre. Ambas, otro, con mezcla paite, mandamiento de hombre, heredera, tradiciones de hombre, nambre, cábala y mi hamba, hemos oído. Mitología hemos oído recoger y enseñanza Coti ensalada judía. El Mesías hubo es lo correcto, no hay por nada zeta o ya apartacho y fuera así, pero se sectarizó en lo correcto, porque zeta dice apartado de apartarse. Entonces el Mesías o ya apartar en enseñanza que estaba contaminada de los judíos. Entonces coco se ve hoy que es la tema de Lázaro y el rico. Ese es una ahí hay una enseñanza
que el Mesías usó de la contaminación doctrinal de los judíos, que ya también tenía ese tipo de parábola en su orecola y Talmud, recuerda. Usted ahí, recuerda, de la parábola egipcia, oye, ahora un bojasaji que la, oye, pues y parábola, o transforma y mi cuijo muy y Talmud. Pero el Mesías hoy por upea allá, parábola o recuerdo con mi judío, que dicho sea de paso, algunos de los grupos judíos creía realmente que había sido, era así la cosa, hablando de un infierno que no existe. Había judíos que creían en eso y ya estaban contaminados. Pero el Mesías ya raro puede parábola y puro es otras cosas. Es jamás ya moralmente la esa pasa pero oye equivocada, que ellos están separados totalmente de y las escuelas y Haisha la seno de Abraham, cuando hay Ávila hoy ponte y o sin embargo con la doctrina que estaba enseñando estaba alejado de la ley y los profetas. Entonces upear la yetu uñan de a veces porque los judíos ya tenían doctrinas contaminadas. Upea oñe umia hamba oñe boea veí como doctrina iba también como doctrina de parte del Todopoderoso en las tradiciones judaicas. A mí a mis contra hamba el Mesías o batalla. Entonces ese es el Mesías verdadero. Y hay otro Mesías que inventó las religiones. Un Mesías que es cristiano, que no quiere saber nada de la ley. Un Mesías que es el Todopoderoso. El Mesías que era el Todopoderoso y se hizo carne, se hizo hombre. O sea, eso es un Mesías mitológico. Porque en la lectura realmente de analiza ponata la seriedad y la inspiración verdadera de la escritura no habla de esa clase de Mesías, pero sí las malas traducciones, la pluma engañosa, el enemigo escribía ahí algunos versículos bebé, pero bueno, son cosas que vamos a ir, para muchos, oye, aclaramos a otro penguanaga, tú no hay caso, o de seguir o defender, ay, y que tú, vea. Sí, no, hablo de esto porque a felicitarlo a mi oye, apoya lo correcto en el nombre de Yahshua. Ya apoya y bautismo a hoy algunos no gusta Yahshua porque o traicionar, no se le traicionó a ningún bautismo. Acá cuando uno hace lo incorrecto, cuando viola la ley, cuando viola los mandamientos, cuando no hace las instrucciones del Padre, al primero que se le traiciona es al Padre y después al Hijo. No era una congregación, no era una denominación o un rito bautismal. Traicionar y bautismo, por favor. Bueno, ya a mí no veis. Ya a mí otro comentario 15 23 me dijo claro que sí le odiaban 15-23. Sí se entiende, aborrecer y odiar son lo mismo. Y si este versículo era en contra de los judíos, ¿cómo se explica que los judíos también odiaban al Padre? ¿Cómo se explica que los judíos también odiaban al Padre? Y es a mí 15:23, el que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Bueno, esto sería el que me odia a mí también a mi Padre odia, ¿ya? Aborrecer. Y bueno, y si la escritura lo dice, y acá pregunta, ¿está bien en su contexto o está mal entendido la palabra aborrecer? ¿Será posible que los judíos que eran adoradores de Elohim le odiaban a la vez? Déjame meterlo ahorita. Vaya, yo vea allá. Y es a mí 15:23, ¿verdad? Esta marca mía, allá camina bien, baje y esa es la duda. 15:23
Odiar, claro que sí, aborrecer es odiar. El que me aborrece también aborrece a mi padre. Claro, ya esa niña de transliteración, me voy a explicar también, el que se el que se aparta de mí por odiarme, vea transliteración, el que se aparta de mí por odiarme y despreciarme, odio y desprecio. Aborrecer tiene mucho significado y los dos más ojo yo contexto es desprecio y odio que obviamente al Mesías, pero odiando y despreciando al Mesías le estaban odiando y despreciando al Padre, no porque el Mesías sea el Padre, sino porque el Mesías es su enviado. Pues ya esa tainanga otro contexto versículo y el Mesías, pero ya entendé por una vez. Y el que se aparta de mí por odiarme y despreciarme, vea transliteración, también está apartado de mi Padre por odiarlo y despreciarlo. Justamente la gente explicando. Verso 23. Bueno, entonces, ¿cómo es que esa pijuja de cueras allá o adorar al Padre a la vez o odiar? O sea, cuando conscientemente, cuando religiosamente y la hoja y juzgar al Padre. Religiosamente, de que tú religiosamente eres ahí juzgar la oña, pero cuando se te presenta la evidencia de la voluntad del Padre y de la verdad, usted ya hoy más problema. Hey, ya ve de refrango a malicia. Todos quieren sinceridad, pero odian la verdad. Hey. Es pillayo. Entonces, pecharle donde hay, acuerda o hay juzgar al Padre, pero o una y representantes han de demostrar a hay juzgar al Padre y aceptar la itaíra. El que honra al Hijo honra al Padre, el que ama al Hijo ama al Padre, el que acepta al Hijo acepta al Padre, el que acepta al que le envió al Mesías acepta al Padre allá, el Padre lo envió. Entonces a ver, el problema es a escuela religiosamente y yuru para ingo y beti parte el Mesías hijo y la con razón y vender se túa por boca de un profeta. Ustedes me honran de labio para afuera y el honrar se desprende del amor, porque uno no puede hacer por hacer nomás la cosa, pero vengo pende rembe o cauturente. Pero la pende corazón me oye y al Padre su y si no está en el corazón de la persona, está solamente en la religión, está solamente en la palabra, pero no está en la conciencia. Ahí va. Entonces vemos aquí que el Padre no estaba realmente en el corazón de muchos judíos, no estaba en la conciencia de muchos, no hay pues temor verdadero, o sea, porque estaban todos desviados. Otra cosa, y ya pues, y celoso y celoso por el Padre, y celoso por sus leyes, por su mandamiento, pero realmente estaban celosos por sus tradiciones nomás, por su religión nomás, por su doctrina humana nomás, no realmente por el Padre. Si uno es celoso por el Padre, va a defender la doctrina verdadera, la Torah pura, ya compañero. No mezclamos, hay de otra cosa, la misma cosa pillín de lo está estado parece siempre allí. O criticáis que los fariseos, o criticáis que los judíos, ay, no, esa, ya predicar la verdad, es defenderla de mentira. De celoso la de mentira, es defender la palabra de Dios, la palabra de la verdad, defender, pero sin embargo, de defender falsa doctrina. El mismo pellín de ahí, o sea que hay es el mismo, la misma, el mismo ritmo con diferentes letras. Yo quiero que los judíos defendían y defendían la palabra, defendían la ley, defendían lo dicho por el Padre, la Torah del Padre, que amaba, sin embargo, defender sus ritos y tradiciones de hombre. Ellos cuál Mesías han invalidado la ley de Elohim y ha puesto por obra mandamiento de hombre. Ponan de serlo. Hoy día defienden doctrina de hombre, doctrina inventada por religiones.
de supuestas revelaciones de algunos, entre comillas, profetas. Han de presentarse con verdades, o sea, de refutar con versículos falseados. Ahí con de celos y nada, temor al Todopoderoso. Cuidado. Bueno, 23. Upearles y diseñan de Ain. Pero no es que ellos no es que ellos adoraban, pero del labio para afuera, honraban del labio para afuera, amaban del labio para afuera, pero el amor, ¿cómo se demuestra? Para eso ya demostrarla ya hay juzgar para el que guarda mis mandamientos. Este que viésemos ya le puedo parte. Entonces ellos no estaban en eso. Justamente Tita Pisa, bueno, primera vez a Ojendúa y Curiupea allá. No tenía idea de que había, cuando Pablo habla en Gálatas, cuando habla de la obra de la ley, estaba hablando de los mandamientos judaicos, que no estaban en la ley de Moisés. Que no estaba hablando de la ley de Moisés, estaba hablando de los mandamientos rabínicos judaicos esenios, de los esenios y demás. Tiene ley aparte, o ya puedo que regla aparte, pero como si fuera que el Todopoderoso o dictar su recuerda. Como llegue a la Torah de Hombo Pojibe. 613 mandamientos, oye que pongaré más al cuero crear allí unos cuantos miles de mandamientos. Hombo Puku, Hombo Poji, anda y por ahí, mango cumplían de mí. Pero Pablo nunca habló en contra de la ley de Moisés. Y hay versículos que se puede demostrar que a Shakata meme. O en la versículo de Yukihan, la ya se sacan más apóstol Pablo defende a la ley de Moisés. Pero upande la a entender que hacer algo, cómo se demuestra el amor al Padre cumpliendo, aceptando al Mesías como su enviado y cumpliendo sus mandamientos. Apaga al Mesías, oye, esa es doctrina del Mesías. Bueno. Y es a mí en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos su mandamiento. Reina Valera, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Primera Juan 5:2. Bueno, igual el Mesías y la becera y juramos que guardada los mandamientos. Allá. Hacer grupo año manifestada la pendevida. Así de sencillo y de simple. Bueno. Y en esto pillamos que ellos le amaban al Padre del labio para afuera nomás. Con judío fuera. Va, eres. Porque no ya pongo realmente el Padre ordenado. Ya pongo y más hacían lo que los rabinos dictaminaron y ahí como ley. Para lo es, mañana en Marcos capítulo 7 tradiciones de los padres, mandamiento de hombre, hay versiones que sale ahí. Y la ley de Moisés. Muy bien. Mañana, a ver, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Bárbaros. Y en tu uga. Si anda ya por ir a moriré y ya puite pecuera milagro. A mi milagro se haya por cuenta y por yo ya por agüiti ya puite pecuera. Da ya pues con a milagro cuando hay pecado mo hay uri. Pero con angas recuerda, oye, ¿sabes mi gran poder, mi gran milagro? A lo mismo te. Dosa ey. Se deja se desprecia. A pesar de ahí, dosa ey a despreciar al Padre. Sencillo. Despreciando y juzgando falsamente al Mesías por las obras, los milagros que hizo. Estaban despreciando el poder del Padre. Y si vos despreciar el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, le está despreciando al mismo Padre. Sencillo, pia. Una cosa la ñan de yurú o ciflaja, otra cosa la ñan de corazón meñarecua. Famoso arribeño, espíritu de arribeño en malo y vea.
va a igual el espíritu arribeño ha oñen boyaja y botu me meteo se la yurubi la guay no la venguana ha obligado a tu peri un potimala obligamos la cuña antes los hombres le pegaban a las mujeres y bueno ahí lo igual güey del labio para afuera pero la icona son menos por ahí no la ve hemos hablado de Julia acá en la envío de cota y bibi a pesar de ahí vean la de Julia mañana nuestro esposo poderoso que es el altísimo yo ya de cota ya desobedece y nada ya crea falsa doctrina o ya cree en falsa doctrina. Yo creo que eso no es demostración de un amor verdadero. Ya mañana a mí el que me aborrece también aborrece a mi padre. Si yo hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro lo ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y aún así nos han aborrecido, tanto a mí como al Padre. Nos han aborrecido. Así que a veces ñande inconscientemente. Y catuo y nada, ella obra de aborrecimiento al Padre. Ñande yurube ya ella hay juja su pero la ñande obra la ñande ya ea o ñande ya ea ve ya hay juja, pero la ñande ya po a veces la ya obedecía a la ya robiaba ahí a ver, pues ya saca otra cosa. Ella saca otra cosa. Haya otro arpa puma lo mismo. Y bueno, de por ahí me digo ñeponandú. Bueno, tal vez mina, pero ya poco a ti nota ya esa ya japonaba esa. Si yo hubiera hecho entre ellos grandes milagros como ningún otro ha hecho, entonces no estarían transgrediendo la Torah. Ah, cierto, pecado ya. Ese es el detalle. Esto para pecado es muy hecho, es transgresión de la ley o Torah. Primera de Juan 3:4. Pecado que es transgresión de la ley. Siempre repetir algo importante porque venían en duda por primera vez y da la pinta por la pecado. Da transgresión de la ley que sigue. Da de camino. O topa primera de Juan. Pecado es transgredir la ley de Dios, de Elohim. La ley de Moisés, obviamente, que le entregó a Moisés. Bueno, pero ahora que han visto y han odiado y despreciado a mí y a mi padre. Papá ya explicaba, o echar la milagro. Esta es indio sencillo. El Mesías o expulsado un espíritu demoníaco de peango y ahora es de el príncipe de los demonios. Sencillo. Y moriría ya y el Mesías yo casi te indio muy. Hasta mira, pues cuál celoso, nombre de siervo, ay, na cuál santo, ay, cuál manejar la ley, pero estaban errados. Santo según su pensamiento, pero delante del Padre, falta. Añade un bate con mi hija. Para ya cuidando respeto. Está cualquier cosa. Delante de los hombres, añade ya era añade, no, santo. Añade, oiga, tú ya en botabuya, y santo, te santa. Pero ne guardarse los mandamientos. Ne cumplirse con los mandamientos. La única manera de ser santo es obedeciendo al Padre y guardando los mandamientos. ¿Va eres? Porque pecado es transgresión de la ley, lo contrario de los santos. Sencillo, pea. Apocalipsis 14:12 indemba es para la santo con paciencia ya buena. Guarda la ley de Elohim y tiene fe en el Mesías en los últimos tiempos. Ya allí va a ver. Bueno. Alguno pregunta si los judíos confiaban en su doctrina o tenían fe en su doctrina y no realmente en el Padre. ¿Podría ser así? Bueno, la fe en la doctrina. ¿Qué hacemos pensar? Fe en la doctrina. Es peligroso, o sea, debe confiar, creerte y tener doctrina, pero si no es del Padre, ¿en qué termina tu fe? Bebe en la cabeza y en un pan. Cabeza y en un pan. Porque creerte y tener doctrina de aviación de ahí del Padre, tiene falsa doctrina, es de confiar que doctrina, entonces era imponable delante del Padre.
igual te pico y pona, pero no es del padre la doctrina. De hombre, es una falsa doctrina, contradice lo que el padre dice. Igual pico eso vale. Creo que no. Hoy pona, vea comentario y se purupa y te pero entender. De Catuibu ahí sí, y los judíos, exactamente, a repetir llega. Andina la llamaña allá me traía la judíos la onde. Añande. Va teco, ande hache, va doctrina ya robia. ¿En qué doctrina tenemos fe? Tener fe en una doctrina es confiar en esa enseñanza. Si es doctrina de hombre, ya ule. Si es una falsa doctrina, obviamente es doctrina de hombre. Ya ule. Pero si estamos confiando realmente en la doctrina que viene del Padre, enseñado por el Hijo y los apóstoles, ya de rico lo bendición me ya japonés. Bueno, oímos eso. Hoy coite. Ya yo topata con era muy con de programa era hina atorado hermano, pesado pañón de programa. Shalom hasta mañana, bendiciones.